Hoy, en Detrás de la Historia, conocerás 6 leyendas de la Iglesia donde lo real y lo imposible parecen confundirse. Monjas que aseguraban hablar lenguas extrañas y levitar en sus conventos. Rituales donde se decía que religiosas llegaban a casarse con demonios. O la historia donde un hombre que recuperó su pierna mutilada en una sola noche y una monja que fue vista predicando al otro lado del océano sin haber salido jamás de su celda. Estas son algunas de las leyendas que escucharás hoy. Relájate, ponte cómodo y bienvenido a Detrás de la Historia. El milagro de Calanda, España. Miguel Juan Pellicer nació en Calanda, una pequeña villa aragonesa dedicada principalmente a la agricultura. Como la mayoría de jóvenes de su tiempo, comenzó a trabajar desde temprana edad en el campo, ayudando a su familia en las labores agrícolas y ganaderas. No era un personaje extraordinario en su origen, un campesino humilde, sin fortuna ni poder, cuya vida parecía destinada a seguir el mismo camino que el de tantos jornaleros aragoneses de la primera mitad del siglo XVII. Su historia, sin embargo, acabaría por convertirlo en protagonista de uno de los episodios más discutidos de la religiosidad barroca en España. El punto de quiebre en su vida llegó con un accidente que lo marcaría para siempre. Mientras trabajaba en Castellón, cayó bajo las ruedas de una carreta cargada, lo que destrozó su pierna derecha. El daño fue tan grave que, después de varios intentos de curación sin éxito, los médicos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza tomaron la decisión de amputarla por debajo de la rodilla. La operación, realizada sin los medios que hoy conocemos, fue dolorosa y definitiva. Pellicer quedó mutilado y condenado a vivir el resto de su vida dependiendo de muletas. Tras la amputación, la rutina de Miguel cambió por completo. Ya no podía trabajar como jornalero, lo que lo obligó a sobrevivir pidiendo limosna. Eligió como lugar para hacerlo el entorno del Santuario del Pilar, en Zaragoza, donde cientos de fieles acudían a diario. Allí, sentado con su muleta y su muñón vendado, se convirtió en un mendigo conocido por todos los que visitaban el templo. Al mismo tiempo cultivó una profunda devoción hacia la Virgen del Pilar, rezando cada día y confiando en ella como su única esperanza. Con el tiempo, llegó a ser una figura habitual en el santuario, hasta el punto de que muchos zaragozanos lo reconocían como parte del paisaje del lugar. Lo que da solidez histórica al relato es que no se trata de un rumor popular, sino de un hecho documentado. Los registros del hospital certifican que efectivamente se le amputó la pierna, y que según la costumbre, esta fue enterrada en el cementerio del propio hospital. Además, actas notariales, declaraciones de testigos y documentos eclesiásticos verifican la condición de Pellicer como mutilado. No hay duda de que durante varios años vivió sin su pierna, sostenido únicamente por su muleta y la caridad de los fieles. Esa base documental es la que convierte el caso de Calanda en uno de los milagros más singulares y polémicos del siglo XVII, pues ofrece un antes y un después verificable en la vida de un hombre común, cuya historia trascendió fronteras. A finales de marzo de 1640, Miguel Juan Pellicer llevaba ya un tiempo de vuelta en su hogar en Calanda. La vida de un mutilado en el siglo XVII era dura y limitante. Sin prótesis modernas y con recursos escasos, dependía casi por completo de las muletas que le acompañaban desde la amputación. El día 29 transcurrió como cualquier otro, entre la rutina doméstica y el cansancio propio de alguien que había aprendido a convivir con el dolor constante del muñón. Esa noche, después de cenar junto a sus padres, se acostó en la misma cama de siempre, colocando el resto de su pierna envuelta en vendas sobre un cojín, como solía hacer para evitar las molestias al dormir. Nadie podía imaginar que esa velada común acabaría inscrita en la historia como una de las más sorprendentes de la religiosidad española. La primera en advertir el prodigio fue su madre. Al entrar en la habitación a la mañana siguiente, notó algo inusual en la cama.
Las sábanas mostraban una silueta distinta, con un bulto que antes no estaba allí. Acercándose, retiró el cobertor y quedó paralizada ante lo que veía. Donde antes había un muñón, ahora se extendía una pierna completa, desde el muslo hasta el pie, perfectamente formada. Miguel, aún adormecido, tardó unos segundos en comprender lo que sucedía. Al incorporarse, pudo comprobar con sus propios ojos que su extremidad derecha había vuelto a su lugar, unida con naturalidad al resto de su cuerpo. El estupor fue inmediato. Había recuperado lo que llevaba años perdido. El grito de sorpresa de la madre despertó a los vecinos. En un pueblo pequeño como Calanda, las noticias corrían con rapidez. En cuestión de minutos, familiares, amigos y curiosos acudieron a la casa para verificar lo ocurrido. Lo que contemplaron superaba cualquier explicación racional. Miguel, conocido durante años como el joven cojo que pedía limosna en Zaragoza, estaba allí, con sus dos piernas intactas. Las muletas, apoyadas contra la pared, quedaban como el único recuerdo de su sufrimiento. Nadie pudo acusar de engaño, pues todos lo habían visto caminar penosamente durante años, incapaz de sostenerse sin ayuda. El asombro aumentó cuando los presentes repararon en un detalle que parecía definitivo. En la pierna aparecían las mismas marcas y cicatrices que Miguel había tenido antes del accidente de la carreta. Aquellas señales, recordadas por familiares y conocidos, eran idénticas a las que ya habían visto antes de que se la amputaran. Este hecho llevó a la conclusión inevitable de que no se trataba de una pierna nueva o regenerada, sino de la misma extremidad que había sido enterrada en el hospital de Zaragoza tras la amputación. La idea de que una pierna sepultada hubiera vuelto a unirse a su dueño parecía un desafío directo a la lógica y a la medicina de la época. Pronto, médicos de la zona acudieron a examinar el caso. Revisaron al joven con detenimiento y confirmaron que la extremidad era real, funcional y perfectamente adherida al cuerpo, aunque mostraba cierta delgadez, como si hubiera estado inactiva durante largo tiempo. Este hallazgo reforzó aún más la impresión de un suceso sobrenatural. Lo que hasta entonces parecía imposible, la restitución de un miembro perdido, se presentaba ante los ojos de todo un pueblo como un hecho tangible, evidente y compartido. La recuperación de la pierna de Miguel Juan Pellicer se convirtió, en apenas unas horas, en un acontecimiento que nadie podía ignorar y cuya fama pronto rebasaría los límites de Calanda para extenderse por todo Aragón y después por el resto del reino. La noticia del suceso no tardó en salir de Calanda y llegar a las ciudades vecinas. En pocas horas, el caso ya había despertado una enorme expectación. No se trataba de un rumor inventado ni de un simple comentario de taberna, sino de algo que decenas de personas habían presenciado con sus propios ojos. La comunidad médica de la región fue una de las primeras en reaccionar. Varios cirujanos y barberos de pueblos cercanos acudieron para verificar el hecho, pues conocían el caso de Miguel Juan Pellicer desde hacía años. Tras examinarlo, coincidieron en que no había engaño posible. La pierna estaba allí, con huesos, músculos y articulaciones en perfecto estado, como si nunca hubiera desaparecido. Las autoridades locales comprendieron pronto que no podían tratar aquello como una anécdota más del folclore. El suceso fue puesto en conocimiento de Zaragoza, donde juristas y clérigos decidieron abrir una investigación formal. Una comisión se desplazó hasta Calanda para interrogar a los testigos y registrar declaraciones bajo juramento. Entre ellos estaban los padres de Miguel, vecinos del pueblo, amigos de la familia y médicos que habían participado tanto en la amputación como en la comprobación posterior. El proceso fue minucioso, siguiendo el estilo legal de la época. Actas notariales, firmas de testigos y certificados médicos se acumularon en los archivos. Todo apuntaba a que no se trataba de un engaño ni de una exageración popular, sino de un hecho extraordinario avalado por documentación oficial. La fama del acontecimiento creció hasta alcanzar dimensiones nacionales. En Zaragoza, la noticia generó un auténtico debate entre eruditos, religiosos y médicos. Algunos intentaron buscar explicaciones naturales. Hablaron de errores de percepción, de supuestas confusiones médicas
o incluso de posibles fraudes. Pero las pruebas eran demasiado consistentes. Existían registros escritos de la amputación, un certificado del entierro de la pierna y decenas de testimonios oculares que juraban haber visto a Miguel sin pierna durante años. Ante tal acumulación de pruebas, la interpretación milagrosa fue ganando terreno, especialmente porque encajaba con el fervor religioso de la época y con la devoción creciente hacia la Virgen del Pilar. El punto culminante llegó cuando el caso fue llevado a conocimiento de la corte. El propio rey Felipe IV fue informado del suceso y, tras escuchar los testimonios y leer las actas, declaró públicamente su reconocimiento del milagro. Según las crónicas, el monarca no solo aceptó la veracidad del hecho, sino que manifestó su admiración y gratitud hacia la Virgen del Pilar, patrona de Aragón y símbolo religioso de enorme importancia para toda España. El respaldo del rey no solo legitimó el suceso ante la opinión pública, sino que lo elevó a categoría de acontecimiento histórico, digno de ser recordado y transmitido de generación en generación. La noticia del suceso no tardó en salir de Calanda y llegar a las ciudades vecinas. En pocas horas, el caso ya había despertado una enorme expectación. No se trataba de un rumor inventado ni de un simple comentario de taberna, sino de algo que decenas de personas habían presenciado con sus propios ojos. La comunidad médica de la región fue una de las primeras en reaccionar. Varios cirujanos y barberos de pueblos cercanos acudieron para verificar el hecho, pues conocían el caso de Miguel Juan Pellicer desde hacía años. Tras examinarlo, coincidieron en que no había engaño posible. La pierna estaba allí, con huesos, músculos y articulaciones en perfecto estado, como si nunca hubiera desaparecido. Las autoridades locales comprendieron pronto que no podían tratar aquello como una anécdota más del folclore. El suceso fue puesto en conocimiento de Zaragoza, donde juristas y clérigos decidieron abrir una investigación formal. Una comisión se desplazó hasta Calanda para interrogar a los testigos y registrar declaraciones bajo juramento. Entre ellos estaban los padres de Miguel, vecinos del pueblo, amigos de la familia y médicos que habían participado tanto en la amputación como en la comprobación posterior. El proceso fue minucioso, siguiendo el estilo legal de la época. Actas notariales, firmas de testigos y certificados médicos se acumularon en los archivos. Todo apuntaba a que no se trataba de un engaño ni de una exageración popular, sino de un hecho extraordinario avalado por documentación oficial. La fama del acontecimiento creció hasta alcanzar dimensiones nacionales. En Zaragoza, la noticia generó un auténtico debate entre eruditos, religiosos y médicos. Algunos intentaron buscar explicaciones naturales, hablaron de errores de percepción, de supuestas confusiones médicas o incluso de posibles fraudes, pero las pruebas eran demasiado consistentes. Existían registros escritos de la amputación, un certificado del entierro de la pierna y decenas de testimonios oculares que juraban haber visto a Miguel sin pierna durante años. Ante tal acumulación de pruebas, la interpretación milagrosa fue ganando terreno, especialmente porque encajaba con el fervor religioso de la época y con la devoción creciente hacia la Virgen del Pilar. El punto culminante llegó cuando el caso fue llevado a conocimiento de la corte. El propio rey Felipe IV fue informado del suceso y, tras escuchar los testimonios y leer las actas, declaró públicamente su reconocimiento del milagro. Según las crónicas, el monarca no solo aceptó la veracidad del hecho, sino que manifestó su admiración y gratitud hacia la Virgen del Pilar, patrona de Aragón y símbolo religioso de enorme importancia para toda España. El respaldo del rey no solo legitimó el suceso ante la opinión pública, sino que lo elevó a categoría de acontecimiento histórico, digno de ser recordado y transmitido de generación en generación. Las endemoniadas de Loudun, Francia. En el año 1632, la pequeña ciudad de Loudun, en el oeste de Francia, pasó de ser un lugar tranquilo y poco conocido a convertirse en el escenario de uno de los episodios más comentados y perturbadores de su tiempo. Se trataba de una ciudad con fuerte presencia religiosa,
dominada por conventos y por la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana de sus habitantes. En un contexto marcado por tensiones entre católicos y protestantes, por la lucha de poder entre clérigos y nobles, cualquier acontecimiento extraño podía adquirir un significado político y espiritual al mismo tiempo. Fue en ese marco cuando, en el convento de las Ursulinas, comenzó a propagarse un fenómeno insólito. Varias monjas de la comunidad aseguraron sufrir ataques de una naturaleza incomprensible. Se agitaban en convulsiones violentas, gritaban de manera incontrolable y aseguraban que fuerzas invisibles las acosaban. Estos episodios no se limitaban a la intimidad del convento. Pronto fueron conocidos por toda la ciudad, despertando la curiosidad y el temor de la población. El relato de los testigos contribuyó a dar al asunto un carácter sobrenatural. Algunos aseguraban haber escuchado a las religiosas hablar en idiomas desconocidos para ellas, incluso en latín, lengua reservada a los eruditos y al clero. Otros decían que en medio de sus crisis pronunciaban blasfemias, insultando símbolos religiosos y rechazando los sacramentos. La aparente fuerza física que mostraban, muy superior a la de mujeres frágiles y dedicadas a la oración, reforzó la creencia de que no era un simple malestar físico, sino algo mucho más oscuro. La noticia se expandió rápidamente fuera del convento. Vecinos, curiosos y clérigos de la región comenzaron a interesarse por el fenómeno. Lo que al inicio parecían casos aislados de histeria o enfermedad, pronto se interpretó como un brote de posesión diabólica. En una época en la que los límites entre la religión, la política y la superstición eran difusos, aquel convento de Laudun se convirtió en el centro de atención de toda Francia. La idea de que el demonio podía actuar a través de un grupo de monjas no solo resultaba inquietante, sino que ofrecía a las autoridades eclesiásticas una oportunidad de reforzar su poder sobre el pueblo y de señalar culpables. El foco de las sospechas pronto recayó sobre Urbain Grandier, párroco de Laudun. Grandier no era un sacerdote cualquiera. Gozaba de una gran reputación como orador. Era culto, instruido en teología y derecho, y tenía un talento notable para ganarse seguidores. Sin embargo, su carácter altivo y su tendencia a desafiar la autoridad le habían hecho acumular enemigos poderosos tanto dentro como fuera de la Iglesia. Entre ellos estaban figuras influyentes del clero local y funcionarios vinculados al cardenal Richelieu, quienes veían en él a un rival incómodo. Su fama de mantener relaciones inapropiadas con mujeres y su posición crítica frente al poder central reforzaban la imagen de un hombre polémico, fácil de acusar en un momento donde la moral religiosa servía como herramienta de control. Cuando estalló el caso en el convento de las Ursulinas, las circunstancias jugaron en su contra. Varios rumores afirmaban que Grandier había tenido roces con la Madre Superiora y con miembros de la comunidad, lo que permitió asociar los extraños sucesos con un supuesto acto de venganza sobrenatural. En una sociedad profundamente marcada por la idea de que el mal podía manifestarse de manera tangible, la coincidencia entre sus disputas personales y los ataques sufridos por las monjas fue suficiente para que el sacerdote fuera señalado como responsable. No se necesitaban pruebas concluyentes. La sospecha bastaba para abrir un proceso de persecución. La situación se volvió aún más dramática cuando empezaron a circular testimonios sobre fenómenos cada vez más extraordinarios. Algunas personas aseguraron haber visto a las religiosas levitar unos centímetros sobre el suelo durante sus crisis, una imagen impactante para los estándares de la época. Otros contaban que sus voces cambiaban de manera radical, adoptando tonos graves y guturales que parecían imposibles de producir por mujeres jóvenes y enfermas. Estas descripciones no se limitaban al convento. Rápidamente se extendieron por toda la ciudad y luego por otras regiones, alimentando un relato cada vez más difícil de detener. El momento más decisivo llegó con la aparición de un documento que supuestamente confirmaba todas las sospechas. Se trataba de un pacto firmado entre Urbain Grandier y el propio diablo. Un texto redactado en latín que, según se decía, había sido escrito con sangre. En él, el sacerdote prometía su alma a cambio de placeres terrenales, poder y éxito personal. El manuscrito incluía nombres de demonios, símbolos y firmas grotescas.
lo que lo hacía aún más convincente a los ojos del pueblo y de las autoridades. Nadie podía explicar de manera lógica su origen, y aunque hoy se sospecha que fue una falsificación, en aquel momento se tomó como prueba irrefutable de su culpabilidad. Con ese documento en circulación, la imagen de Grandier como sacerdote culto y desafiante quedó sepultada bajo la de un hombre que había sellado un pacto con el infierno. El caso de Laudun atrajo la atención no solo de las autoridades religiosas locales, sino también de médicos y juristas. En una época en la que la medicina apenas comenzaba a distanciarse de la superstición, los facultativos fueron convocados para evaluar a las monjas y ofrecer un dictamen. Algunos intentaron dar explicaciones naturales, hablando de melancolía, histeria o desequilibrios físicos, pero la mayoría se plegó a la presión de la Iglesia y terminó confirmando la teoría de la posesión. Los notarios, por su parte, registraban cuidadosamente cada testimonio, cada crisis y cada gesto de las religiosas, lo que otorgaba a los sucesos un carácter de prueba oficial que los reforzaba como hechos irrefutables. El convento se transformó en escenario de espectáculos públicos que mezclaban religión, política y morbo popular. Los exorcismos se realizaban ante multitudes que acudían desde ciudades cercanas para presenciar cómo las monjas gritaban, se contorsionaban y señalaban entre alaridos al sacerdote Grandier como causante de su tormento. Estos rituales, lejos de calmar la situación, avivaban la tensión y convertían el caso en un espectáculo de masas, donde la fe, el miedo y la curiosidad se entrelazaban. El pueblo, convencido de estar viendo con sus propios ojos la lucha entre el bien y el mal, reforzaba cada día más la culpabilidad del sacerdote. Grandier, por su parte, fue arrestado y sometido a un proceso que combinó tribunales civiles y eclesiásticos. El juicio estuvo marcado por irregularidades desde el inicio. Se admitieron como pruebas rumores, visiones y declaraciones obtenidas bajo presión. Su fama de hombre arrogante y sus disputas anteriores con miembros influyentes de la Iglesia lo dejaron prácticamente sin defensores. Aunque él negó con firmeza haber tenido relación alguna con los fenómenos, sus palabras no tuvieron el mismo peso que los testimonios de las monjas, que en medio de crisis públicas repetían acusaciones en su contra. El proceso alcanzó su punto álgido cuando se presentaron en el tribunal los documentos que supuestamente confirmaban el pacto diabólico. El texto, con su extraña caligrafía y símbolos incomprensibles, se convirtió en la pieza central de la acusación. Los jueces lo interpretaron como prueba concluyente de que Grandier había invocado a los demonios y entregado su alma al infierno. Aunque hoy se considera una falsificación elaborada por sus enemigos, en aquel momento fue aceptado como verdad absoluta. El destino del sacerdote quedó sellado, y la maquinaria judicial avanzó inexorable hacia la condena. La sentencia no tardó en llegar. Urbain Grandier fue declarado culpable de brujería, hechicería y de haber firmado un pacto con el diablo. La decisión del tribunal no fue solo el resultado de las acusaciones religiosas, sino también de la presión política. Grandier había hecho demasiados enemigos en el clero y en la nobleza, y su proceso se convirtió en una forma de deshacerse de un personaje incómodo. El veredicto estaba cargado de simbolismo. Al condenar al sacerdote, no solo castigaban a un hombre, sino que reforzaban la autoridad de la Iglesia y el poder del Estado, presentándose como garantes del orden frente a la amenaza demoníaca. La ejecución tuvo lugar en 1634 y fue un espectáculo público cuidadosamente preparado. Grandier fue llevado a la hoguera en medio de una multitud ansiosa por presenciar el desenlace del caso que había marcado la vida de Laudun durante 2 años. Se dice que mantuvo la compostura hasta el final, proclamando su inocencia y pidiendo a Dios que perdonara a sus acusadores. Las llamas consumieron su cuerpo mientras las monjas, todavía en trance, gritaban y aseguraban que sentían cómo los demonios salían de ellas con el sacrificio del sacerdote. Para el pueblo, aquel momento fue interpretado como una victoria del bien sobre el mal, aunque la escena también dejó un sabor amargo en quienes sospechaban de un juicio manipulado. Tras su muerte, la historia de Laudun no desapareció. Al contrario,
se consolidó como una de las crónicas más célebres de la Europa del siglo XVII. Los registros judiciales, las crónicas contemporáneas y los testimonios médicos quedaron como base documental de un caso que combinaba realidad y mito. Con el tiempo, la parte legendaria cobró aún más fuerza. Se hablaba de monjas que volaban, de pactos escritos en sangre y de un sacerdote que había pagado con su vida el precio de desafiar tanto al poder humano como a lo sobrenatural. Así, las endemoniadas de Laudun entraron en la memoria colectiva como un ejemplo de cómo el miedo, la política y la religión podían transformar una ciudad entera en escenario de un drama que parecía sacado de otro mundo. Sor María de Ágreda y la bilocación. España. Sor María de Jesús de Ágreda nació en 1602 en la villa soriana de Ágreda, en el seno de una familia acomodada y profundamente religiosa. Desde muy joven mostró una inclinación marcada hacia la vida espiritual, lo que coincidía con un contexto histórico donde la religiosidad impregnaba todos los aspectos de la vida social y cultural. En plena España del siglo de oro, la Iglesia ofrecía a las mujeres pocas salidas más allá del matrimonio o el convento, y María eligió el camino de la clausura. Ingresó al convento de las Concepcionistas franciscanas de su localidad, donde pronto empezó a destacar por su disciplina y su inteligencia. Su talento no pasó desapercibido. Pese a su juventud, fue nombrada abadesa del convento, lo que la colocó en una posición de liderazgo poco común para una mujer en la España del siglo XVII. Desde allí impulsó una estricta vida de oración, silencio y austeridad, pero también se convirtió en guía espiritual de sus compañeras, marcando el ritmo de la comunidad. En una época en la que los conventos eran auténticos centros de poder religioso y cultural, la figura de Sor María emergió como la de una mística con gran capacidad de influencia. No tardó en dedicarse a la escritura, y fruto de sus visiones y experiencias espirituales surgió su obra más célebre, La mística ciudad de Dios. En este tratado monumental, Sor María narraba revelaciones sobre la vida de la Virgen María, desde su concepción hasta su glorificación, con un detalle casi novelado que fascinó a muchos lectores. El libro fue recibido con entusiasmo en ciertos círculos devotos, al punto de convertirse en una referencia de la espiritualidad barroca, pero también generó suspicacias por la precisión con la que describía episodios jamás mencionados en las Escrituras. La obra dividió opiniones. Para unos era un testimonio de inspiración divina, para otros, un texto sospechoso de invención excesiva. La fama de Sor María no quedó confinada a su convento. Su nombre llegó a la corte, y pronto inició una correspondencia con el rey Felipe IV que se prolongaría durante más de 2 décadas. En esas cartas conservadas hasta hoy, la monja no solo ofrecía consejos espirituales, sino también opiniones sobre cuestiones políticas y de gobierno. Esta relación epistolar convirtió a Sor María en una especie de consejera informal del monarca, lo que aumentó tanto su prestigio como el escrutinio de las autoridades religiosas. Que una abadesa de un convento provincial pudiera influir en el rey de España era un hecho extraordinario y marcó el inicio de un legado que aún hoy se estudia con asombro. La creciente fama de Sor María de Ágreda y la difusión de su obra Mística ciudad de Dios inevitablemente atrajeron la atención de la Inquisición, el órgano que vigilaba con celo cualquier desviación doctrinal en la España del siglo XVII. La Santa Inquisición se movía con desconfianza frente a cualquier manifestación mística excesiva, especialmente cuando se trataba de mujeres, a quienes se acusaba con frecuencia de inventar visiones o dejarse llevar por la sugestión. En el caso de Sor María, lo que más inquietaba a las autoridades no era tanto su vida conventual, que parecía intachable, sino la precisión con la que afirmaba haber recibido revelaciones directas sobre la Virgen María. Algunos sectores de la Iglesia consideraban que eso podía rozar la herejía, al pretender añadir episodios a la doctrina ya establecida. Los inquisidores, sin embargo, no pudieron ignorar un hecho. La abadesa gozaba de una reputación intachable en su comunidad, contaba con el respeto del propio rey Felipe IV, y además,
Su escritura y su vida se presentaban bajo un sello de obediencia y humildad. Aunque fue interrogada en varias ocasiones, Sor María defendió siempre que no había inventado nada, sino que sus escritos eran fruto de experiencias místicas inspiradas por Dios. La Inquisición decidió no condenarla, pero sí colocar su obra bajo constante revisión, lo que retrasó su publicación completa y alimentó un aire de misterio en torno a ella. Esta tensión entre la sospecha y la admiración convirtió a la monja en una figura ambigua. Para algunos era una santa en vida, para otros, alguien que caminaba demasiado cerca de los límites de la ortodoxia. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, comenzaron a surgir testimonios sorprendentes que reforzarían la leyenda. En las tierras del actual Nuevo México y Texas, grupos de indígenas relataban haber recibido la visita de una misteriosa dama vestida de azul, que hablaba de un único Dios verdadero y les enseñaba rudimentos de la fe cristiana. Lo llamativo es que estos testimonios aparecieron incluso antes de que llegaran los misioneros franciscanos a esas regiones. Cuando los religiosos escucharon los relatos, quedaron perplejos. Los indígenas describían a una mujer de rostro europeo, vestida con un hábito azul semejante al de las concepcionistas, que hablaba con convicción y que parecía desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Los franciscanos, intrigados, comenzaron a investigar el origen de aquellas historias. Las coincidencias entre la descripción de la dama azul y el hábito de las monjas concepcionistas los llevaron a una conclusión inesperada. Los indígenas habían visto, de alguna manera inexplicable, a Sor María de Ágreda, quien jamás había salido de su convento en Soria. Pronto comenzaron a circular rumores de que la monja era capaz de experimentar bilocaciones, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo, físicamente en su convento de España, y al mismo tiempo apareciendo espiritualmente en América para predicar. Esta idea, que en la teología católica se vinculaba a dones sobrenaturales otorgados solo a almas muy puras, se expandió rápidamente y dotó a la figura de Sor María de un aura milagrosa. Las noticias llegaron incluso a oídos del propio Felipe IV y del Vaticano. En cartas posteriores, Sor María reconoció haber tenido visiones en las que parecía transportarse a tierras desconocidas y hablar con pueblos que no entendía del todo, pero que la comprendían. Ella misma nunca aseguró con rotundidad haber estado físicamente en América, pero tampoco negó esas experiencias. Esta ambigüedad contribuyó a consolidar la leyenda de la Dama Azul, un relato que reforzó la misión evangelizadora y al mismo tiempo envolvió a Sor María en un halo de misterio que la acompañó hasta su muerte en 1665. Los testimonios de los indígenas del Nuevo México y Texas no quedaron en simples relatos orales. Los franciscanos que trabajaban en aquellas regiones comenzaron a registrarlos en informes dirigidos tanto a sus superiores como a las autoridades coloniales. Estos documentos, conservados en archivos eclesiásticos, describen con detalle cómo diferentes grupos coincidían en haber visto a la misma mujer vestida de azul, con un porte sereno y palabras que parecían prepararles para recibir la predicación cristiana. La consistencia entre las descripciones, así como la insistencia en que estas apariciones ocurrieron antes de la llegada de los misioneros, dieron al caso un aire de autenticidad difícil de descartar. Para los religiosos, aquello fue interpretado como un signo providencial. Dios había abierto el camino de la evangelización a través de una intermediaria milagrosa. En España las noticias llegaron con cierto retraso, pero cuando se vincularon a Sor María de Ágreda, la historia adquirió proporciones sorprendentes. Los cronistas coloniales y los propios frailes franciscanos no tardaron en relacionar a la Dama Azul con la monja concepcionista que al otro lado del océano, Istú, decía experimentar visiones de tierras lejanas. Lo más asombroso es que los indígenas describían detalles que coincidían con elementos de su hábito y su apariencia, sin haberla visto nunca físicamente. Esta relación fortaleció la idea de que Sor María estaba realizando una labor evangelizadora a distancia, guiada por la voluntad divina. La difusión de la leyenda coincidió además con un periodo en el que España buscaba reforzar la legitimidad de su empresa colonial en América.
Los relatos de la Dama Azul se utilizaron como un argumento espiritual. No solo era la corona española la que llevaba la fe, sino que Dios mismo parecía haber preparado a los pueblos nativos mediante prodigios. La figura de Sor María se convirtió así en un símbolo del vínculo entre la península y las colonias, entre el mundo viejo y el nuevo, sin necesidad de barcos ni ejércitos. Esta utilización política y religiosa de la leyenda contribuyó a darle todavía más notoriedad, tanto en España como en América. Sin embargo, la Iglesia se mostró cautelosa. Aunque los testimonios eran numerosos y venían respaldados por religiosos respetados, la teología siempre ha tratado con cuidado fenómenos como la bilocación. Para los defensores de Sor María, las bilocaciones eran un don místico concedido por Dios a algunos santos, como también se atribuía a San Alfonso de Ligorio siglos después. Para los más críticos, en cambio, las historias podían deberse a malentendidos culturales, sugestión o incluso exageraciones interesadas. Aún así, la figura de Sor María nunca fue condenada, y la Inquisición, pese a sus recelos iniciales por sus escritos, no llegó a prohibir ni sus obras ni el relato de la Dama Azul. Esto permitió que la leyenda se consolidara y pasara a formar parte del imaginario popular y religioso, tanto en España como en América. La noticia del suceso no tardó en salir de Calanda y llegar a las ciudades vecinas. En pocas horas, el caso ya había despertado una enorme expectación. No se trataba de un rumor inventado ni de un simple comentario de taberna, sino de algo que decenas de personas habían presenciado con sus propios ojos. La comunidad médica de la región fue una de las primeras en reaccionar. Varios cirujanos y barberos de pueblos cercanos acudieron para verificar el hecho, pues conocían el caso de Miguel Juan Pellicer desde hacía años. Tras examinarlo, coincidieron en que no había engaño posible. La pierna estaba allí, con huesos, músculos y articulaciones en perfecto estado, como si nunca hubiera desaparecido. Las autoridades locales comprendieron pronto que no podían tratar aquello como una anécdota más del folclore. El suceso fue puesto en conocimiento de Zaragoza, donde juristas y clérigos decidieron abrir una investigación formal. Una comisión se desplazó hasta Calanda para interrogar a los testigos y registrar declaraciones bajo juramento. Entre ellos estaban los padres de Miguel, vecinos del pueblo, amigos de la familia y médicos que habían participado tanto en la amputación como en la comprobación posterior. El proceso fue minucioso, siguiendo el estilo legal de la época. Actas notariales, firmas de testigos y certificados médicos se acumularon en los archivos. Todo apuntaba a que no se trataba de un engaño ni de una exageración popular, sino de un hecho extraordinario avalado por documentación oficial. La fama del acontecimiento creció hasta alcanzar dimensiones nacionales. En Zaragoza, la noticia generó un auténtico debate entre eruditos, religiosos y médicos. Algunos intentaron buscar explicaciones naturales, hablaron de errores de percepción, de supuestas confusiones médicas o incluso de posibles fraudes, pero las pruebas eran demasiado consistentes. Existían registros escritos de la amputación, un certificado del entierro de la pierna y decenas de testimonios oculares que juraban haber visto a Miguel sin pierna durante años. Ante tal acumulación de pruebas, la interpretación milagrosa fue ganando terreno, especialmente porque encajaba con el fervor religioso de la época y con la devoción creciente hacia la Virgen del Pilar. El punto culminante llegó cuando el caso fue llevado a conocimiento de la corte. El propio rey Felipe IV fue informado del suceso y tras escuchar los testimonios y leer las actas, declaró públicamente su reconocimiento del milagro. Según las crónicas, el monarca no solo aceptó la veracidad del hecho, sino que manifestó su admiración y gratitud hacia la Virgen del Pilar, patrona de Aragón y símbolo religioso de enorme importancia para toda España. El respaldo del rey no solo legitimó el suceso ante la opinión pública, sino que lo elevó a categoría de acontecimiento histórico digno de ser recordado y transmitido de generación en generación. Milagro Eucarístico de Santarém, Portugal. En el siglo XIII,
Portugal atravesaba una etapa de consolidación tanto política como religiosa. El reino, aún joven tras su independencia a inicios del siglo XII, buscaba afirmarse entre las potencias de la península ibérica. En este contexto, la Iglesia desempeñaba un papel central no solo en la vida espiritual, sino también en la organización social y cultural. Era la época del fortalecimiento del culto a la Eucaristía, cuando las enseñanzas del Cuarto Concilio de Letrán, 1215, habían proclamado con fuerza la doctrina de la transubstanciación, la creencia de que, durante la misa, el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta enseñanza, aunque hoy parece incuestionable en la tradición católica, generaba en aquel tiempo muchas dudas y debates, lo que explica por qué ciertos milagros eucarísticos cobraron tanta relevancia. En este marco de religiosidad intensa se encontraba Santarém, una villa próspera del centro de Portugal. Ubicada estratégicamente junto al río Tajo, era una ciudad conocida por su comercio, sus murallas y sus templos. La vida cotidiana giraba en torno a las iglesias y conventos, que marcaban las festividades, los ritos y los momentos de unión comunitaria. Allí, en la parroquia de San Esteban, se desarrollaría uno de los episodios más recordados del cristianismo medieval portugués, un acontecimiento que mezclaría lo documentado con lo legendario. El relato comienza con una mujer feligresa de Santarém, cuyo nombre nunca quedó registrado en los documentos, pero que las crónicas describen como atormentada y presa de dudas. En un tiempo en que la enseñanza religiosa era transmitida más por sermones y ejemplos que por lecturas personales, era común que algunos fieles lucharan con la idea abstracta de que una hostia consagrada podía ser realmente el cuerpo de Cristo. Esta mujer, en un acto de debilidad y desconfianza, empezó a cuestionarse la verdad de lo que veía en el altar. Su duda no fue un caso aislado. Representaba un sentir más amplio de una época en que la fe y la incredulidad convivían en tensión. Lo que sucedió después marcaría el inicio del milagro. Durante una misa celebrada en la iglesia, la mujer tomó una decisión drástica: robar una hostia consagrada para llevársela a su casa y comprobar por sí misma si había en ella algo divino o no. La escondió con disimulo en un pañuelo, pensando que allí podría observarla sin la solemnidad de la misa y con mayor libertad. Este acto, considerado en la mentalidad medieval como un sacrilegio gravísimo, sería el detonante de los hechos que la historia recordaría como el milagro de Santarém. Cuando la mujer regresó a su casa tras la misa, llevaba consigo la hostia escondida en un pañuelo, como si fuese un simple objeto. Sin embargo, apenas cruzó el umbral de su hogar, lo inesperado ocurrió. La hostia comenzó a sangrar de manera visible. Primero fueron pequeñas manchas que tiñeron el lino blanco, pero pronto la sangre se esparció con tal abundancia que empapó por completo el pañuelo. Lo que debía ser un objeto discreto se convirtió en una prueba evidente de algo inexplicable. La mujer, presa del pánico, comprendió que no podía ocultar lo que sucedía. Lo que había llevado para probar su fe se transformaba en una manifestación imposible de negar. Aterrada, intentó encontrar una solución desesperada. Guardó el paño ensangrentado dentro de un arcón de madera, con la esperanza de que el prodigio cesara y de que nadie descubriera su sacrilegio. Pero el fenómeno no se detuvo. La sangre traspasó el tejido, manchó la madera y continuó brotando con intensidad. Las crónicas medievales relatan que las gotas se extendieron de tal modo que dejaron marcas imborrables. La mujer, en su desesperación, no podía decidir si confesar lo ocurrido o seguir ocultándolo. Pero cuanto más trataba de esconderlo, más evidente se volvía. El prodigio no solo se mantenía, sino que parecía insistir en ser revelado a la comunidad. Los rumores no tardaron en propagarse. En las villas medievales, cualquier acontecimiento extraño corría de boca en cuestión de horas. Los vecinos, intrigados por el comportamiento nervioso de la mujer, y quizá alertados por olores o manchas visibles, dieron parte al sacerdote de la parroquia de San Esteban. El clérigo, acompañado de otros fieles, acudió a revisar lo ocurrido.
Al abrir el arcón y desplegar el pañuelo, lo que vieron los dejó sin palabras. La hostia, lejos de haberse corrompido, seguía manando sangre fresca, como si acabara de ser herida. Para los presentes no había lugar a dudas. Aquello era una señal sobrenatural, un mensaje divino que debía ser compartido con toda la comunidad. El hallazgo dio paso a un acto solemne. El sacerdote, consciente de la gravedad del hecho y de su significado religioso, ordenó que la hostia ensangrentada fuera llevada en procesión hasta la iglesia. Con cantos y rezos, los fieles acompañaron el traslado, que se convirtió en una auténtica ceremonia pública. La reliquia fue depositada en el altar mayor de San Esteban, iglesia que con el tiempo pasaría a llamarse Iglesia del Milagro. Allí, ante la mirada de toda la villa, el fenómeno continuó. Las crónicas cuentan que la sangre impregnó parte de los muros y que pese a los intentos de limpieza, las manchas nunca pudieron borrarse por completo. Desde ese momento, lo que había comenzado como un acto de duda individual se transformó en un símbolo colectivo de fe, un acontecimiento que marcaría para siempre la historia de Santarém. El traslado de la hostia a la iglesia de San Esteban no puso fin al prodigio, sino que lo hizo aún más visible. Según las crónicas medievales, la sangre siguió fluyendo durante días, empapando el altar y dejando huellas en los muros que resultaron imposibles de borrar. Para los habitantes de Santarém, aquello se convirtió en un testimonio permanente. Cada mancha era vista como un recordatorio divino de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La iglesia, que hasta entonces era una parroquia común, pasó a ser un lugar de peregrinación inmediata, atrayendo no solo a vecinos de la villa, sino también a viajeros de regiones cercanas. El obispo de Lisboa, informado de los hechos, intervino personalmente. Tras verificar los testimonios, ordenó que la hostia milagrosa fuese colocada en un relicario especial, construido para custodiarla y preservarla de cualquier profanación futura. Con ello, el prodigio pasó de ser un suceso local a un milagro reconocido oficialmente por la jerarquía eclesiástica. Se organizaron celebraciones solemnes, misas de reparación y actos penitenciales que reforzaron la enseñanza central del catolicismo medieval. La Eucaristía no era un símbolo, sino la presencia viva de Cristo. El relicario, hecho de cristal y oro, permitía a los fieles contemplar la hostia y confirmar con sus propios ojos lo que había ocurrido. La noticia se difundió rápidamente por todo el reino de Portugal. Santarém, ya importante por su posición estratégica en el Tajo, se convirtió en un destino de peregrinación, comparable a otros santuarios eucarísticos de Europa. Viajeros, clérigos y devotos llegaban para presenciar el milagro, y con ellos se expandía el relato hacia nuevas regiones. Lo que había comenzado como un episodio en una parroquia se convirtió en un elemento central de la religiosidad portuguesa, reforzando el vínculo entre la fe popular y la doctrina oficial de la Iglesia. Con el tiempo, el milagro de Santarém fue citado en sermones, crónicas e incluso en disputas teológicas como prueba de la verdad de la transubstanciación. La difusión del relato no se limitó a Portugal. A través de las órdenes religiosas, la historia cruzó fronteras y fue conocida en otros reinos de la cristiandad. Predicadores dominicos y franciscanos llevaron el relato a España, Francia e Italia, donde se sumó a la tradición de otros milagros eucarísticos similares, como el de Bolsena en Italia, ocurrido en 1263. En este contexto, Santarém adquirió un lugar privilegiado dentro de una red de santuarios que reforzaban la fe en la Eucaristía en un tiempo en que la Iglesia necesitaba afirmarla frente a dudas y herejías. Para la población, la sangre que brotó en aquella hostia era una señal inequívoca de que Dios había querido responder directamente a la incredulidad de una mujer, transformando su error en un mensaje eterno para todos. Con el paso de los siglos, la hostia milagrosa de Santarém fue resguardada con sumo cuidado en la Iglesia del Milagro, construida sobre la antigua parroquia de San Esteban. La reliquia fue colocada en una custodia de cristal y oro, diseñada para protegerla y al mismo tiempo permitir que los fieles pudieran contemplarla. De esta manera, Santarém se consolidó como un centro de devoción eucarística,
atrayendo peregrinos de todo Portugal y de otros reinos vecinos. Los relatos de los viajeros medievales coinciden en describir la solemnidad de los actos religiosos allí celebrados y la fuerza del fervor popular ante la reliquia. A lo largo de las generaciones, la tradición oral mantuvo viva la memoria del milagro, reforzando la identidad religiosa de la ciudad. Lo más llamativo es que, según la tradición, las manchas de sangre en los muros de la iglesia nunca pudieron ser borradas por completo. Se intentaron limpiezas y restauraciones, pero siempre permanecía un rastro visible, como si la piedra misma hubiese absorbido aquel signo divino. Para los fieles medievales, esa imposibilidad de eliminar las huellas era en sí misma una confirmación del milagro. Dios no permitía que el recuerdo de su presencia fuese olvidado. Así, los muros manchados se convirtieron en un testimonio silencioso, recordando a cada generación que entraba al templo el episodio ocurrido siglos atrás. En la actualidad, la reliquia se conserva aún en la iglesia del Milagro de Santarém, donde sigue siendo objeto de veneración. Cada año, peregrinos y visitantes llegan para ver la hostia milagrosa, considerada uno de los prodigios eucarísticos más antiguos y reconocidos por la Iglesia Católica. La leyenda, transmitida a través de sermones, escritos y devociones populares, asegura que durante días la hostia sangró sin cesar y que las manchas de los muros jamás desaparecieron, convirtiendo el lugar en un santuario único. De esta manera, lo que comenzó en 1247 como un acto de duda personal, terminó transformándose en un símbolo de fe colectiva que 8 siglos después continúa atrayendo devotos y despertando curiosidad histórica. Las posesiones de Louviers, Normandía. En la década de 1640, el convento de Louviers, situado en Normandía, pasó de ser un lugar de recogimiento y disciplina religiosa a convertirse en un escenario de conmoción nacional. La institución había sido fundada para educar y recluir a mujeres jóvenes bajo estricta vida espiritual, siguiendo las reglas del catolicismo más ortodoxo. Sin embargo, en medio de un contexto donde Francia aún arrastraba tensiones religiosas, el convento se convirtió en el centro de uno de los procesos de posesión más comentados del siglo XVII. El recuerdo fresco de lo ocurrido en Laudun, pocos años antes, servía como telón de fondo. Cualquier rumor de fenómenos sobrenaturales dentro de un convento podía ser interpretado como señal de que el diablo acechaba a la propia iglesia. Las primeras sospechas comenzaron de manera discreta. Algunas religiosas aseguraban tener visiones inquietantes durante los rezos nocturnos. No se trataba de experiencias místicas aceptadas, como las que en ocasiones eran reconocidas en santas y visionarias, sino de imágenes perturbadoras, figuras oscuras, voces que interrumpían las oraciones y sensaciones físicas de ser tocadas o empujadas por fuerzas invisibles. Estos episodios llamaron la atención de las superioras, que en un inicio los atribuyeron a enfermedades o a desequilibrios emocionales, frecuentes en la vida claustral marcada por la soledad y el rigor. Con el paso de las semanas, lo que parecían casos aislados se convirtieron en una auténtica cadena de sucesos. Varias monjas comenzaron a manifestar ataques simultáneos, convulsiones, gritos y gestos violentos que rompían por completo con la rutina del convento. Algunas aseguraban hablar con voces ajenas, describiendo presencias demoníacas con una precisión que inquietaba tanto a las autoridades como al pueblo. La intensidad de estos episodios generó la impresión de que no se trataba de simples trastornos, sino de una acción concertada de fuerzas malignas contra la comunidad religiosa. No hacer intensidad de estos días. La noticia se propagó fuera de los muros con rapidez. Normandía, como el resto de Francia, era un territorio sensible a todo lo relacionado con lo sobrenatural, y la idea de que un convento entero estaba bajo el asedio del demonio desató el interés de clérigos, médicos y curiosos. Los superiores eclesiásticos no tardaron en reaccionar. Enviaron investigadores y ordenaron la realización de exorcismos para enfrentar lo que se interpretaba como una batalla espiritual. Estos rituales, que en teoría debían ser discretos, pronto se transformaron en ceremonias públicas a las que asistían vecinos y forasteros.
Lo que debía ser una acción de fe y control se convirtió en un espectáculo colectivo, en el que la religión, el miedo y la fascinación popular se entrelazaban en un mismo escenario. Durante las primeras sesiones de exorcismo, las religiosas comenzaron a mostrar comportamientos que impactaron profundamente a todos los presentes. En medio de las oraciones, sus cuerpos se retorcían con movimientos imposibles. Sus rostros se deformaban en gestos de dolor y rabia, y de sus bocas salían gritos que, según los testigos, no parecían corresponder a voces humanas. Algunas aseguraban ver figuras demoníacas merodeando por los muros del convento, describiéndolas con un nivel de detalle que provocaba tanto miedo como fascinación en los asistentes. Lo que más sorprendía era que varias de las monjas coincidían en sus relatos, como si compartieran una misma visión, lo que reforzaba la idea de que el fenómeno era real y no una simple fantasía individual. El escándalo creció cuando comenzaron a circular acusaciones más graves. Se decía que las monjas no solo eran víctimas de ataques demoníacos, sino que habían mantenido bodas con los espíritus infernales que las acosaban. Estas supuestas uniones eran relatadas con una mezcla de confesiones forzadas y escenas exageradas por los exorcistas, que las usaban como prueba de la corrupción espiritual que reinaba en Louviers. Para una sociedad profundamente marcada por la moral religiosa, la idea de monjas, consagradas a Dios, entregándose en matrimonio a demonios, era un sacrilegio insoportable y, al mismo tiempo, un relato irresistible para quienes buscaban confirmar la presencia del mal. Los testimonios de las religiosas daban a estos rumores una apariencia de autenticidad. Algunas describían a sus esposos demoníacos con rasgos concretos, cuerpos grotescos, ojos brillantes, extremidades deformes y voces que les hablaban en sueños. Incluso narraban escenas en las que estos seres las visitaban en sus celdas o las arrastraban a oscuros ritos invisibles para el resto. El hecho de que varias monjas ofrecieran descripciones semejantes alimentó la convicción de que estaban realmente poseídas. El relato de estas bodas infernales transformó el caso de Louviers en algo aún más escandaloso que el de Loudun, porque no solo implicaba la presencia del demonio, sino un pacto íntimo entre lo sagrado y lo profano dentro de la vida conventual. El convento mismo parecía dar señales que reforzaban la historia. En los claustros, los sacerdotes y los visitantes aseguraban haber encontrado huellas impresas en el suelo, similares a las marcas de pezuñas de animales. Estas huellas aparecían en lugares cerrados, donde no podían entrar caballos ni reses, lo que aumentaba el misterio. Se interpretaron como las pisadas dejadas por los demonios que entraban y salían a su antojo del convento. Para muchos, aquellas marcas eran la confirmación física de lo que hasta entonces eran solo visiones y palabras. Los muros de Louviers, que debían proteger a las religiosas, se habían convertido en testigos de lo que parecía un pacto infernal. Las huellas con forma de pezuña, encontradas en los claustros, no tardaron en convertirse en el centro de conversación en toda Normandía. Los visitantes aseguraban que cada vez que se intentaba borrar o limpiar esas marcas, volvían a aparecer, como si fueran impresas una y otra vez por una fuerza invisible. Los exorcistas las mostraban como prueba tangible de que el demonio había entrado en el convento y había dejado señales para burlarse de la fe. La impresión de que los muros sagrados habían sido violados por fuerzas externas consolidó la idea de que Louviers era un lugar maldito, no solo habitado por monjas perturbadas, sino también por entidades que caminaban físicamente en sus pasillos. Con semejante escenario, las autoridades eclesiásticas se vieron obligadas a actuar. Se abrieron procesos judiciales formales, en los que se recogieron testimonios de las religiosas, informes de exorcistas y observaciones de notarios. El procedimiento imitaba lo que había sucedido en Loudun, pero con una particularidad. En Louviers, la mayoría de los documentos reconocen que las monjas no eran tanto acusadas de ser brujas como presentadas como víctimas. Ellas insistían en que no habían buscado el contacto con lo demoníaco, sino que habían sido forzadas a ello por fuerzas que no podían controlar. Aún así, la maquinaria legal se activó, y el convento se convirtió en escenario de un proceso cargado de tensión.
el ambiente de la ciudad cambió por completo. Louviers pasó de ser un centro conventual más a convertirse en un punto de peregrinación de curiosos. Gente de aldeas vecinas y de otras regiones acudía para presenciar los exorcismos, convencida de que estaba ante un episodio real de lucha entre el cielo y el infierno. Las ceremonias se transformaron en espectáculos donde las monjas gritaban, se desmayaban, caían al suelo y describían visiones horribles de sus supuestos esposos demoníacos. El fervor religioso se mezclaba con el morbo popular, y lo que debía ser un acto solemne para liberar almas se convirtió en una especie de teatro público que atraía multitudes. Los registros de la época reflejan cómo este caso no solo se interpretó en clave espiritual, sino también política. Para la Iglesia, Louviers representaba una prueba visible de la constante amenaza del diablo contra la institución, lo que justificaba reforzar su control sobre la vida conventual y recordar al pueblo la necesidad de obedecer al clero. Para los habitantes, en cambio, se convirtió en una narración viva de cómo lo sobrenatural podía irrumpir en la vida cotidiana. Cada grito de las monjas, cada huella en los claustros y cada relato de boda demoníaca se integraba en un discurso colectivo que alimentaba tanto la fe como el miedo. El convento de Louviers pronto se convirtió en un destino de interés que iba mucho más allá de lo espiritual. Viajeros de distintas partes de Normandía e incluso de otras provincias de Francia acudían para presenciar los rituales de exorcismo. La vida religiosa, que debía girar en torno al silencio, la oración y la disciplina, se transformó en un espectáculo abierto al público. Los visitantes llegaban con la esperanza de escuchar a las monjas maldecir, de verlas contorsionarse o de presenciar algún signo sobrenatural. Así, el convento dejó de ser un espacio cerrado y reservado para convertirse en un escenario de exhibición, donde cada episodio reforzaba la fama de que allí se libraba una batalla directa contra el demonio. Los documentos contemporáneos conservados por la Iglesia muestran cómo este caso fue utilizado como un ejemplo de advertencia. Se redactaron actas en las que se describían las confesiones de las monjas, las huellas extrañas en los claustros y las supuestas bodas demoníacas. Todo fue presentado como prueba irrefutable de que el mal podía infiltrarse incluso en los lugares más sagrados. Los superiores eclesiásticos aprovecharon la ocasión para subrayar la importancia de la obediencia, la vigilancia constante y la pureza en la vida conventual. Louviers pasó así a ser una pieza más en el discurso de la Iglesia sobre la necesidad de reforzar la fe y la autoridad clerical frente a las tentaciones y peligros del demonio. Con el tiempo, la parte histórica y los registros formales quedaron eclipsados por la leyenda. La imagen de monjas celebrando bodas con demonios, los claustros marcados con pezuñas y los exorcismos convertidos en espectáculos fueron elementos que se grabaron en la memoria colectiva. Louviers dejó de ser recordado como un convento cualquiera, para convertirse en sinónimo de posesiones y de escándalo espiritual. Aunque los archivos muestran un trasfondo de procesos legales y tensiones políticas, lo que pervivió en la tradición fue la parte más oscura y fantástica. Hasta hoy, la leyenda de Louviers se recuerda como una prueba de cómo la religión, el miedo y la imaginación podían transformar sucesos locales en narraciones que marcaron la memoria de toda una región. Licuefacción de la sangre de San Genaro, Nápoles. En el siglo XIV, Nápoles era una de las ciudades más pobladas e importantes del sur de Italia, pero también una de las más inestables. La urbe vivía bajo la constante amenaza de guerras dinásticas, hambrunas y epidemias que se propagaban con facilidad en sus calles abarrotadas. Además, la sombra imponente del Vesubio, el volcán que ya había destruido Pompeya y Herculano siglos atrás, recordaba a los napolitanos que la vida podía cambiar en cuestión de horas. En este ambiente de fragilidad y miedo, la religión se convirtió en el eje de cohesión social. Los santos y reliquias no eran solo símbolos de fe, sino también protectores que ofrecían seguridad frente a lo imprevisible. En este contexto, la figura de San Gennaro cobró especial relevancia. Gennaro, obispo de Benevento en el siglo IV,
fue martirizado durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Según la tradición, fue decapitado en Pozzuoli en el año 305, y muy pronto su memoria se convirtió en objeto de veneración. Sus restos comenzaron a ser custodiados y, con el tiempo, se trasladaron a diferentes lugares hasta que finalmente se consolidaron en Nápoles. Allí, la ciudad lo adoptó como su santo patrono y lo invocaba frente a epidemias, terremotos y erupciones. Su culto no fue solo religioso. Se convirtió en un símbolo identitario de la ciudad, al punto de que aún hoy su nombre se confunde con la historia misma de Nápoles. El traslado de sus reliquias fue un acontecimiento decisivo. Durante la Edad Media, la posesión de reliquias significaba prestigio, atracción de peregrinos y, en consecuencia, riqueza. Para Nápoles, tener los restos de San Genaro significó afianzar su papel como ciudad sagrada y protegida. Entre esas reliquias se encontraba una ampolla con sangre seca del santo, custodiada junto a su cráneo en la Catedral de la Asunción. Lo que parecía un objeto más dentro de la tradición medieval pronto se convertiría en el centro de uno de los rituales más extraordinarios y polémicos del cristianismo. La primera referencia clara al fenómeno ocurrió en 1389 durante una procesión solemne en honor al santo. Las crónicas señalan que, al mostrar la ampolla a los fieles, la sangre coagulada en su interior comenzó a licuarse visiblemente. El hecho fue interpretado de inmediato como un milagro, una prueba tangible de que San Genaro seguía presente y activo, protegiendo a su pueblo desde el más allá. Ese día marcó el inicio de una tradición que se repetiría a lo largo de los siglos y que aún hoy divide opiniones entre devotos y escépticos. En la Catedral de Nápoles se conservan hasta hoy 2 pequeñas ampollas de cristal, encerradas dentro de un relicario ricamente ornamentado de plata dorada. Estas ampollas contienen lo que la tradición afirma ser la sangre seca de San Genaro, recogida por los fieles inmediatamente después de su martirio en el año 305. Durante siglos, las reliquias permanecieron bajo custodia, pero a partir del siglo XIV se convirtieron en el centro de un ritual único. Lo llamativo es que el contenido de las ampollas, que debería permanecer sólido y petrificado como cualquier resto biológico, se transforma periódicamente en un líquido rojo brillante, un hecho que no ha dejado de sorprender a creyentes y científicos por igual. El ritual solemne de la licuefacción se celebra 3 veces al año: el sábado que precede al primer domingo de mayo, el 19 de septiembre, día de San Genaro, y el 16 de diciembre, fecha en la que, según la tradición, el santo detuvo una devastadora erupción del Vesubio. Durante estas ceremonias, el relicario es sacado de su lugar habitual y llevado al altar mayor de la catedral. Allí, el arzobispo de Nápoles, acompañado por otros prelados, lo sostiene frente a los fieles y lo inclina lentamente, esperando que el contenido de las ampollas cambie de estado. En ocasiones, la sangre parece licuarse en cuestión de segundos, ante los aplausos y cánticos de los presentes. En otras, tarda varios minutos o incluso horas, generando gran tensión en la multitud. Cada vez que ocurre, el evento es recibido como un signo de la intercesión constante del santo y de su cercanía con el pueblo napolitano. Desde hace siglos se lleva un registro sistemático del fenómeno. Monjes, cronistas y más tarde autoridades civiles anotaban cuidadosamente cada ceremonia, señalando si la sangre se licuaba, cuánto tiempo tardaba en hacerlo, o si permanecía sólida. Estos registros, que se remontan a la Edad Media, han permitido comprobar que la licuefacción se ha repetido miles de veces a lo largo de más de 600 años. No obstante, también existen anotaciones de ceremonias en las que el prodigio no ocurrió, lo cual, lejos de debilitar la tradición, alimentó la dimensión legendaria del ritual. Los fracasos eran interpretados como advertencias del santo, presagios de calamidades que se cernían sobre la ciudad. La experiencia de presenciar la licuefacción ha sido descrita por cronistas de diferentes épocas como algo profundamente impactante. Miles de napolitanos acuden a la catedral en cada ocasión, abarrotando la plaza exterior mientras esperan noticias de lo que sucede dentro. El silencio inicial lleno de expectación se rompe en gritos y oraciones
cuando se anuncia que la sangre se ha vuelto líquida. Para la población, no se trata solo de un milagro religioso, sino de un acontecimiento social y cultural que reafirma la identidad de la ciudad. Nápoles ha aprendido a medir parte de su esperanza y de su miedo en función de lo que ocurre dentro de esas ampollas. Desde hace siglos, el fenómeno ha despertado la curiosidad no solo de los fieles, sino también de investigadores y científicos. Una de las hipótesis más difundidas sostiene que el contenido de las ampollas podría ser una sustancia tijotrópica, es decir, un material que cambia de estado cuando se agita o se expone a determinadas condiciones ambientales. Según esta teoría, al inclinar y mover el relicario durante la ceremonia, la mezcla pasaría de sólida a líquida de manera natural. Otros estudios han propuesto que podría tratarse de una combinación de óxidos de hierro, pigmentos minerales o restos orgánicos conservados de manera anómala. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada de manera concluyente, pues la Iglesia nunca ha permitido un análisis destructivo del contenido. De esta forma, la supuesta solución científica permanece en el terreno de las conjeturas. Más allá de la ciencia, lo cierto es que para los napolitanos, el prodigio tiene un valor espiritual y comunitario que supera cualquier análisis de laboratorio. La licuefacción no es un espectáculo aislado, sino un signo de protección divina. Cada vez que la sangre se licúa sin dificultad, los fieles lo interpretan como un mensaje de esperanza. San Genaro sigue velando por su ciudad, intercediendo ante Dios para mantenerla a salvo de epidemias, terremotos o erupciones. Por el contrario, cuando el proceso se retrasa o no se produce, la tensión se apodera de la multitud. No es raro que en esos casos los devotos recen con más fervor o incluso rompan en llanto, convencidos de que se avecinan tiempos difíciles. La tradición ha consolidado un vínculo directo entre los fracasos de la licuefacción y grandes catástrofes históricas. Una de las más citadas es la de 1631, cuando la sangre no se licuó en diciembre, y poco después, el Vesubio entró en erupción, causando miles de muertes en Nápoles y sus alrededores. También existen referencias a la peste de 1656, que devastó la ciudad, y a la invasión francesa de 1799, ambos eventos precedidos por ceremonias en las que el milagro no se produjo. Para los creyentes, estas coincidencias son pruebas irrefutables de que San Genaro comunica advertencias a su pueblo. Para los escépticos, no son más que interpretaciones posteriores que buscan dar sentido al infortunio. Estos episodios de fracaso en la licuefacción se convirtieron en hitos de la memoria colectiva. Incluso hoy, cuando el ritual no ocurre como se espera, los titulares de prensa y las conversaciones en la calle se llenan de especulaciones. Los napolitanos, acostumbrados a vivir entre la belleza de su bahía y la amenaza constante del volcán, ven en este fenómeno una especie de barómetro espiritual de su destino. Así, la sangre de San Genaro no solo es un símbolo religioso, sino también una brújula emocional para toda la ciudad. Con el paso de los siglos, el ritual de San Genaro dejó de ser solo un acto religioso para convertirse en parte fundamental de la identidad cultural de Nápoles. 3 veces al año, la ciudad entera se paraliza. Fieles, autoridades y curiosos se congregan en la catedral, mientras en las plazas exteriores miles de personas esperan noticias sobre la licuefacción. La ceremonia es retransmitida por televisión y seguida en directo por medios de comunicación internacionales, lo que demuestra su importancia no solo para los devotos, sino también como un fenómeno social. Es un momento en que lo sagrado y lo popular se entremezclan, donde la fe se celebra como un patrimonio común que une a todos los napolitanos, sin importar su nivel de creencia. Este papel central ha generado también un choque constante entre fe y ciencia. Para la Iglesia, lo esencial no es explicar el fenómeno, sino mantenerlo como un misterio que alimenta la devoción y fortalece el vínculo con San Genaro. Por eso, nunca ha permitido análisis invasivos que pudieran poner en riesgo las reliquias. Los científicos, en cambio, han intentado aproximarse desde la observación indirecta, planteando hipótesis físicas y químicas que nunca han logrado consenso.
Esta tensión, lejos de debilitar el ritual, lo ha mantenido vivo. Los creyentes ven en la resistencia de la Iglesia un gesto de fidelidad al misterio, mientras que los escépticos encuentran en cada ceremonia una oportunidad para volver a cuestionar lo inexplicable. La persistencia de la leyenda demuestra la fuerza de la tradición. Para los napolitanos, la sangre de San Gennaro es mucho más que un objeto guardado en un relicario. Es un vínculo directo con su santo patrono, un recordatorio de que su ciudad está bajo protección, incluso en tiempos de peligro. Cada licuefacción es celebrada como una victoria de la fe, y cada fracaso se interpreta como una advertencia que une a la comunidad en la oración. Así, más allá de los siglos transcurridos y de las explicaciones modernas, la licuefacción sigue siendo un pilar de la identidad espiritual y cultural de Nápoles, un rito que conecta a la ciudad con su pasado y proyecta su esperanza hacia el futuro.